SER Podcast. Nacho Carretero, Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ahora estaba pensando que en vez de irse de after, ahora lo que hay que hacer es planchar. Planchar o poner la lavadora. Bueno, de after no, de discoteca. Te pones el podcast de Comando N y ya tú vas planchando ahí tranquilamente. ¿Cómo estás, Nacho? Bien. No te veo del todo recuperado todavía, ¿eh? No, es lo que hablaba con Nuño ahora, y este virus es muy impredecible porque yo sigo muy cansado y ya han pasado más de 15 días y yo me noto físicamente muy agotado y es dar un paseo y seguir cansado, o sea que tendré que tener paciencia. Como los hablos, poquito a poquito. Eso Venga, es, y ahora además que notamos que en nuestra generación hay un montón de contagios, o no sé si es mucho de percepción o de realidad, pero... yo también conozco a mucha gente de vuestra generación, como nos van vacunando. Claro. Exacto, y yo en mi entorno estoy viendo, o sea que yo creo que la gente debería tener mucho cuidado porque falta nada y está cayendo un montón de gente al final. Joven ahora. ¿Escuchaste a Aitor el Auditor la semana pasada? Sí, lo escuché. Ya está. Escuché. ¿Algo que decir? Yo creo que si no vengo yo a la radio no tiene programa. ¿Sabes qué me pasó, porque Nuño? estará contento conmigo. ¿Sabes qué me pasó? Cuando te escuchaba con la auditoría decía, ostras, qué fuerte. Y luego me dijeron, es que mientras lo estaba contando era igual de fuerte, pero yo aquí me estaba interesando tanto lo que contabas que no, o sea, no tuve esa sensación. Pues os digo que fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. De una más señora que te dio a oler su caca. Su compost. Su compost. Ojo. Bueno, ahí no hubo ningún momento de lucidez que dijeras, ¿qué estamos haciendo? No, pero yo cuando luego lo escuché y me dijeron los chicos ahí, dijeron, pero es que cuando lo contaba ya sonaba así. Digo, pues yo no fui consciente. Yo tampoco, la verdad. No, hasta que Aitor lo desmenuzó todo, no fui consciente de eso. Bueno, vamos a por el día de hoy, vamos a ver qué pasa. ¿Habéis recuperado la costumbre de ir a restaurantes después de la pandemia? ¿Vais igual que antes, menos que antes? Yo sigo yendo un poquito menos, pero sí que lo estoy recuperando y hay que hacerlo porque nos están esperando. ¿Y tú? Bueno, la verdad es que en Madrid... Es que nunca hemos dejado de ir, decir que los que vivimos en Madrid tampoco notamos un cambio muy brusco. Yo hablo con mis amigos o con mi familia de Coruña y dicen, no, ahora es que estuve el otro día en un bar, en un restaurante. Claro, es otro nivel, claro. La verdad es que en Madrid nunca dejamos de ir. Yo en Cataluña he estado en Barcelona este fin de semana y yo todavía no he ido a cenar a un restaurante, porque como han estado tanto tiempo cerrados para cenas, todavía no he ido a cenar. A comer sí, pero a cenar no. Bueno, hay muchos restaurantes que han cerrado durante muchísimo tiempo porque por la complejidad de la elaboración, por el personal, por cómo son. Bueno, pues a muchos no les salía rentable, evidentemente, tener abierto con menos aforo. Bueno, algunos ya empiezan otra vez a subir la persiana, empiezan otra vez a abrir las puertas y además de cara al verano, y estamos a 1 de junio, ya estamos en el mes en el que va a empezar el verano. Bueno, pues uno de esos restaurantes a los que la pandemia obligó a parar completamente, no es un restaurante cualquiera, es el restaurante de un amigo, eso para empezar. Vive las últimas horas de su larga cuenta atrás para poder finalmente abrir. Mañana es un día que tiene marcado en rojo en el calendario. Martín Berasategui, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Con las pilas cargadas, con mucha ilusión y bueno, con los ojos brillantes y con los nervios que no recordaba desde hace muchísimos años. Y bueno, con unas ganas increíbles de otra vez hacer obras como cocinero impresionantes y que dejen boquiabierto y que transmitan e ilusionen a la gente. ¿Cuánto tiempo habéis estado cerrados, Martín? Pues tengo que decir que hemos tenido la desgracia de los últimos 18 meses no hemos sido capaces de abrir 4. Porque claro, a nosotros nos cogen el mes de vacaciones en el mes de diciembre y luego 2 meses de creatividad y claro, abrimos 48 horas, tuvimos que cerrar el restaurante con la primera pandemia, luego abrimos el 1 de junio y tuvimos otra vez la desgracia de en octubre que volver a cerrar y bueno, ha sido algo que después de esto... pues no sé, algo que no me podía imaginar nada parecido a esto que no sería una guerra. Y bueno, no voy a decir, también digo que son problemas del primer mundo, porque si te metes en el segundo mundo o en el tercero, bueno, ya entras en histeria, ¿no? Y bueno, máximo respeto a todo esto que ha pasado, pero inflándome de pensar como cocinero que es lo único que sé hacer. Transportista de felicidad, transportista de ilusión, que es lo que me gusta y donde me gusta ser un provocador brillante. ¿Te has replanteado algunas cosas durante este tiempo, Martín? Hay gente que dice, no, pues mira, no voy a trabajar tanto, no sé qué. ¿Tú te has replanteado algo o simplemente lo que te has replanteado es mejorar todavía más en el restaurante?
Yo siempre soy de unas formas y unas maneras que me dieron mis padres y mi tía, que son de sumar y de multiplicar. Nunca pienso en negativo, soy súper optimista y tengo mi vida llena de proyectos que son los que no me hacen perder esta ilusión que tanto y tanto me motiva. Nunca pienso en restar. Yo creo que la gastronomía mundial no sería lo que es sin figuras que pasan en el mundo de la cocina española, que ahora mismo no somos capaces de darnos un poco de lo importante que ha sido estas cocineras y estos cocineros que tocan el tilín del paladar y del corazón, que son los que han conseguido los que hemos conseguido el turismo gastronómico que tiene este país. Y yo creo que vamos a volver a mostrar el camino de la pasión. El talento lo tenemos bien despierto, y yo creo que vamos a trabajar por una gastronomía con gran esfuerzo y credibilidad, como lo hicimos antes, pero nunca he pensado en parar por nada del mundo. Tengo las pilas más cargadas que nunca. Y a volver a coger el toro por los cuernos, que somos una generación de luchadores y somos de la cultura del esfuerzo. ¿Hay muchas novedades en la carta mañana? Sí, muchísimas. Te ha dado tiempo, ¿eh? Sí, más que nunca. Nunca soñé en tener tanto tiempo para pensar. Lo que no pensaba era que iba a ser por esta Claro, por este motivo. Este motivo. Dime una novedad, dime una cosa nueva. Pues, por ejemplo, un lomo de merluza asado a la parrilla con coco, curry rojo y navajas de galletas. Buah, Martín. Tengo que ir a verte, lo sabes, ¿no? Sí, tenéis que escaparos, que os vamos a hacer un festival gastronómico. Pero tenemos que irlos de esta sección, ¿no? Vale, ya me están reclamando. Aquí, Martín, ya me están reclamando. Ha hablado en plural, ¿no? Yo veo detrás de la pecera levantando la mano a todo el mundo. Os vais a dar cuenta que tenéis un gran amigo superándose y batiendo récord, seguro, ¿eh? Y además os voy a decir que Martín es de las personas más generosas que yo he conocido en esta vida. Martín, muchísima suerte. Eso. Que puedas dormir esta noche, que vas a estar así como los niños antes del examen mañana. Como la víspera de Reyes cuando era Exacto. Pues que puedas dormir. Muchos besos a Oneca, muchos besos a Anne, a José, y que os vaya muy bien en esta reapertura, de verdad. Eso. Un beso. Y a todos vosotros y a todos los oyentes, un abrazo de tamaño XXL. Un beso bien grande. Hasta luego. Gracias a todos. Martín Berasategui, como muchos otros restauradores, porque es verdad, como decía Nacho, que aquí en Madrid hemos vivido un poco una irrealidad, pero fuera de aquí, además en Euskadi, donde las restricciones han sido muy duras, porque además era una de las comunidades donde se disparaban los contagios cada vez que había un repunte. Sí, es un resurgir. Exacto, era unas comunidades. Pues bueno, van reabriendo poco a poco, y es el caso de Martín Berasategui, que mañana vuelve a subir la persiana del restaurante. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida vamos a hablar de lo que nos dejaron. Vamos a hablar de los muertos, pero de los muertos a los que podemos ver, por ejemplo, gracias a un libro de fotografías Postmortem. Es un libro de la profesora de Historia del Arte Virginia de la Cruz Lichet, y en ese libro se recogen las imágenes de fallecidos, de muertos, de distintos países y en distintas épocas. Es un género que era muy habitual en el siglo XIX y que cuenta en la actualidad con un gran número de seguidores y coleccionistas de fotografías de muertos. Ciérrase ventanas, atráncase puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía. Son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escalo. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. ¿Ves muertos en tumbas y ataúdes? En tumbas y ataúdes, y en libros fotográficos, algo que pese a gozar de un gran éxito en épocas remotas y que inevitablemente nos lleva a pensar en películas de época como Los Otros, por ejemplo, de Alejandro Amenábar. ¿Pero qué habría pasado después? ¿Cuándo? En la otra vida, la que nos espera después de la muerte. ¿A dónde habríais ido? Los niños que mienten van al limbo. ¿Y qué es el limbo, Anne? Uno de los 4 infiernos. ¿Qué son? Está el infierno a donde van los condenados, luego el purgatorio, el seno de Abraham a donde van los justos y el limbo donde van los niños. En el centro de la tierra. Bueno, pues es un tema que tiene también actualidad, como veremos enseguida. Tiene muchos interesados, seguidores, coleccionistas. Nacho, ¿tú recuerdas que en las familias se fotografiara a los muertos y que la gente fuera a ver muertos? Bueno, yo no lo recuerdo,
pero sí que me resulta algo muy familiar, muy normal, al menos en Galicia. Lo que escuchamos de nuestras abuelas, mi generación, lo que escucha de nuestras abuelas y abuelos, son estas historias con una naturalidad enorme. Pues abuelas que nos contaban que cuando eran pequeñas, pues una de las cosas que hacían era ir a ver niños muertos. Vamos a ver hoy niños muertos. Y se iban por las casas, cuando la mortalidad infantil era elevada en Galicia y en otras zonas de España, y a los niños pues los vestían, los colocaban y les hacían fotos, y la gente iba a verlos y a presentar el respeto a la familia. En Galicia siempre ha habido una familiaridad y una naturalidad en el trato con la muerte muy grande. La canción habla de la Santa Compaña, que está muy presente. Entonces la figura de fotógrafos que cubrían distintas áreas, pues zonas de Coruña, de las Rías Baixas, de Costa da Morte, y iban de pueblo en pueblo y de aldea en aldea haciendo fotos a estos familiares que además las fotos son muy inquietantes porque los vestían de gala, los colocaban en posiciones como si estuvieran vivos y les hacían las fotos. Pero, ¿y la foto era para la familia? La foto, lo que nos contaban las abuelas es que tenía un fin sobre todo emocional, pues que quedase de recuerdo, porque claro, la mortalidad de los niños era bastante elevada y entonces pues se querían quedar. Mi abuela, por ejemplo, cuando nació acababa de morir su hermano mayor, que tenía 4 años en ese momento. Entonces, bueno, esas fotografías servían para quedar con el recuerdo, pero también en Galicia había muchísima emigración y, por ejemplo, servía para certificar o constatar y comunicar la muerte y empezar a negociar las herencias, etcétera, etcétera. Entonces tenía también una función. Entonces era algo como muy habitual. Claro, si lo comparamos con nuestra generación, que la muerte se ha ido haciendo algo muy tabú, muy que no queremos ver delante, pues el contraste es enorme. Ahora mismo no queremos ni ver un cuerpo y en esos momentos era pues colocarlo ahí vestido y todo el mundo velándolo 24 horas. No sé si es una manera también de normalizar la muerte, no sé. Yo creo que estaba más presente en aquella época, pero también es que en algunos casos era la única foto que se tenía de esa persona. O sea, en los casos de los niños la foto era más cara, estaba mucho menos difundida y sobre todo en zonas rurales y tal. Esa era la única foto que quedaba de una persona cuando se había muerto. Cuando estaba muerto. O sea, que eso es muy interesante. Y tú fíjate ahora todas las fotos que tenemos y normalmente no llevamos la foto de nuestro familiar muerto, ¿no? Y las fotos de los familiares que posaban alrededor también era la única foto. Claro, que dice Nuño, nadie se hacía fotos en esa época. Si hablamos de la pasión de la fotografía a los muertos y el tiempo en el que ahora estamos, tenemos que hablar de un libro fotográfico que se titula, se lo decía antes de la publicidad, Postmortem, de la profesora de Historia de Arte Virginia de la Cruz Lichet. Es la mayor experta europea en este tipo de fotografías. Nos está escuchando desde Francia, donde da clases habitualmente en la Facultad de Lorraine. Virginia de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sánchez, y a todos. ¿Qué tal, Hola, buenos días. ¿Cuándo se remontan sus orígenes? ¿Cuándo la práctica de fotografiar a los muertos, desde cuándo? Bueno, en realidad ya se hacía en pintura antes de la invención de la fotografía y los primeros fotógrafos que intentaron hacer estos retratos pues intentaron imitar lo que se hacía en pintura. Es decir, que desde el nacimiento de la fotografía ya empezó a haber estos retratos post-mortem o de difuntos, mejor dicho. Y el objetivo, porque estábamos diciendo, ahora decía Nuño, muchas veces era la única fotografía que tenías de un familiar. ¿Cuál era el objetivo de fotografiar a un muerto? Pues como bien habéis dicho, antiguamente no se hacían fotografías, muy pocas, es decir, la gente muy pudiente, sobre todo en los primeros años de la fotografía, el daguerrotipo costaba muchísimo, entonces eran encargos pues de lujo. Poco a poco se fue democratizando y estos retratos, como tantos otros, pues se fueron pidiendo más masivamente hasta incluso el siglo XX, es decir, que como habéis dicho, en Galicia se siguió haciendo hasta los años 80 de forma profesional, con lo que barre... ¿Hasta los años 80? Sí, 1980, 84, 85, localicé en algunos archivos fotográficos de Galicia fotografías todavía que ya no eran únicos retratos en el momento del velatorio, sino que ya aparecían como reportajes de todo el día, donde la foto del difunto aparece, pero también otras fotos familiares con el difunto, sin el difunto, en el entierro, es decir, un reportaje completo. Es que claro, hay que decir que en Galicia, en las zonas rurales, todavía hoy la familiaridad con la muerte es muy elevada. En otras partes de España también, ¿no? Pero bueno, yo lo cuento por lo que me toca más de cerca. En Galicia, en las zonas rurales, la muerte se sigue siendo un día donde toda la vecindad va, donde hay que estar, porque no estar es una falta de respeto enorme, se hace una celebración, se come, se bebe, se festeja, es una cosa como muy presente todavía hoy. Claro, yo no sé, también a raíz de esto que dice Nacho, y se lo preguntaba yo antes a Nuño, ¿tú crees, Virginia, que es una manera también de normalizar la muerte?
Sí, es una manera de normalizar, de respetar al difunto, de integrarlo en los acontecimientos de la familia, de seguir haciendo que ese difunto que ya no está siga estando dentro de lo que son los acontecimientos de la familia, del año, etcétera. Es decir, es una forma de no olvidar también, de hacer un culto a la memoria y perfectamente de dignificar ese difunto, ¿no? De hacerlo presente. Se les vestía siempre con sus mejores galas, porque es otra cosa que llama la atención de muchas de estas fotografías, ¿no? Toda la escenografía. Sí, totalmente. Eso es lo que más me apasiona, ese trabajo de escenografía muy teatral, que difiere mucho en el caso de los niños con respecto a los adultos, pero siempre se busca la dignificación del cuerpo a través de la vestimenta, es decir, las mejores galas, pero también a través de una escenografía muy floral, que rodea al difunto, muy bella, es decir, se busca esa función en lo que es la imagen visual. ¿A ti cuándo empezó a interesarte este género? Bueno, yo empecé a trabajar en realidad con un archivo fotográfico gallego de Virgilio Viéitez, que seguramente conoceréis, y descubrí estos retratos en sus archivos. En realidad yo no sabía muy bien que existían estos retratos en esa época, que empezaba con una tesis o con un inicio de investigación, y fue en ese momento en el que, al descubrir estos retratos, me empecé a hacer muchísimas preguntas: si había más fotógrafos, dónde, por qué, cuándo, y al final pues hice mi tesis sobre esta temática que me interesó mucho en esa época. No, yo me estaba preguntando ahora mismo cuál es el más impresionante o el que más te ha quedado en la memoria, ¿no? Tú que has visto tantos muertos. Bueno, imágenes de muertos. Imágenes, no, claro, perdón, fotografías. Correcto. Sí, bueno, pues en realidad las que me resultan más impactantes son siempre la de los niños, que como bien habéis dicho, en el caso de adultos tenía muchas veces otra función más notarial, de certificación o para enviar a la familia que no estaba presente, pero en el caso de los niños cambia mucho. Hay un sentir, una necesidad de hacer esta fotografía para el luto, es decir, cambia la función, y para mí esas son las más impactantes, y sobre todo cuando a veces incluso acompaña al niño difunto su hermano vivo al lado. Es que son fotos muy impactantes. Son fotos muy, muy impactantes. Entonces, esos retratos de grupos donde se acompaña al difunto también se hacían con los niños. Es decir, los niños vivos de la comunidad o los hermanos acompañaban al pequeño difuntito, al angelito. Que poníamos el corte de la película de los otros. Sí. Y el propio Amenábar contó que esa peli la inspiración para esa película nace de estas fotografías que descubrió un día en Galicia, estas fotos de bebés y de niños vestidos muertos, y le inspiró la película. Lo contó él mismo. ¿Hay muchos coleccionistas interesados en este género fotográfico, Virginia? Sí, está habiendo coleccionismo exclusivamente de este tipo de retratos. Luego también hay grandes coleccionistas fotográficos, sobre todo, bueno, en España y en Estados Unidos, donde tienen estas fotografías dentro de otro tipo de géneros o de retratos, pero exclusivamente sobre la fotografía post-mortem empieza ya a haber un cierto coleccionismo más específico. Mira, hemos sabido que uno de los mayores coleccionistas que existen es el actor Carlos Areces, que es además el coeditor de este libro de Postmortem, y a él le hemos preguntado por dónde nació esta pasión por este género, o su pasión por este género fotográfico. Yo ya era un coleccionista de fotografía. Yo tenía una gran colección de fotografía de comunión anterior a la Guerra Civil, y descubrir que había un género concreto llamado fotografía post-mortem, esto fue viendo la película de Los Otros, de Alejandro Amenábar. Y entonces, cuando terminó la película, investigué a ver si este tipo de fotografía era real, si se daba si se había dado en el siglo XIX como parecía, y efectivamente descubrí que había todo un género. ¿Cuándo te das cuenta, Virginia, de que compartes con Carlos Areces ese mismo interés por la fotografía de difuntos? Pues en realidad yo ya sabía que él hacía esta colección,
y surgió naturalmente, es decir, con el proyecto del libro me contactaron los editores y decidimos pues eso, hacer este proyecto juntos y escribir lo que es el texto y aprovechar también ver la colección que tiene Carlos, y la verdad es que ha sido un trabajo, pues como si veis el objeto libro, el colector, sí, vais a ver que es un trabajo minucioso, de detalle y además con muchísimo cariño. Yo creo que con el mismo cariño que podían hacer los fotógrafos estas fotografías, estos retratos. Mira, le hemos preguntado también a Carlos Areces qué le ha aportado a él coleccionar este tipo de fotografías. Realmente lo que más me ha aportado tanto este tipo de fotografía como cualquier fotografía que sea cualquier fotografía antigua, que al final son como ventanitas que tienes a ver la intimidad real de hace años, es precisamente eso, es ese punto voyeur que al mismo tiempo te permite darte cuenta de cómo funcionaba la vida a un nivel íntimo, a un nivel familiar, y cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la intimidad de las familias, cómo ha cambiado, en este caso en concreto, la relación con la muerte. Claro, es que al margen de la relación con la muerte, yo ahí estoy muy de acuerdo con Carlos. A mí me gusta mucho mirar las fotografías, las pocas que hay de mis abuelos, bueno, incluso de mis padres, que yo ya soy un poco mayor, de mis padres cuando se casaron, porque al fin y al cabo te asomas, como él dice, te asomas a una ventana de una época no tan lejana, pero que desconoces completamente. Hay una cosa que se cuenta en este libro, que lo cuenta Carlos Areces, que es que aparte de esta afición de fotos de muertos, tiene otra, que es las fotos de comuniones de antes de la guerra civil, que es otra ventanita, ¿no? Otro mundito así muy extraño de niños vestidos de Yo recuerdo que había una habitación en casa de mi abuela paterna presidida por una fotografía de ella el día que se casó, que ella iba completamente de negro. Mi abuela iba completamente de negro. Porque estaba de luto aún. Pues supongo que sí, pero era una foto de cuando yo era pequeña. Lutos interminables. Claro, cuando era pequeña esa foto me impactaba, porque presidía la casa de mi abuela y era el día de la boda, que teóricamente es el día más feliz, entre que la fotografía era en blanco y negro y todo era como... Sobre todo el impacto de lo que decía Virginia, ¿no? De que no hay prácticamente estas fotos. Entonces de repente lo ves y es eso, es la única oportunidad de ver esas figuras. ¿Crees, Virginia, que somos el único país que hace este tipo de cosas o esto es una costumbre extendida en otros países? Está bastante extendido. Sí. En Estados Unidos hay muchísimas fotografías, pero en América Latina con variantes distintas, porque en función del rito funerario cambia un poco, en función de las creencias de la relación con la muerte. No es lo mismo México que Colombia, que España, que Francia o países del este. Es decir, que cambia un poco en función del rito, pero al final lo que es la necesidad de hacer la foto está muy presente en muchísimos países. Mira, hace unos meses hubo un pequeño escándalo porque se hizo viral una chica en Latinoamérica, jovencita, adolescente, se murió su abuela y su abuela estaba en el ataúd, cuerpo presente, y entonces se hizo un selfie. Y lo subió a Instagram, un selfie con su abuela muerta. Entonces, claro, generó una incomprensión brutal. Dice, hombre, ¿cómo haces eso? Que falta respeto. Hay algo de frivolidad, pero si estamos en este contexto del que estamos hablando, pues a lo mejor no era tan frívolo, quería su recuerdo. Claro, mi última foto con mi abuela. Es que vivimos en un mundo y unas sociedades que tenemos aversión a la muerte, ¿no? Sí, es algo de lo tabú, que no se quiere hablar, tabú, sobre todo de ciertos tipos de muerte y tal, y es muy curioso. También es verdad que si subes esa foto en forma de story y le pones una música de reggaetón... Sí, desde luego, hay formas y formas. Pero hombre, Virginia, ¿a partir de cuándo se puede comprar el libro? Que además cuenta con la aportación de Amenábar, ¿no? Efectivamente, hay dos prólogos, el de Carlos y el de Alejandro. Sí. Y el libro, bueno, por deciros, eso habrá que preguntárselo al editor o a los editores, porque se está produciendo, es decir, que para daros un ejemplo, las cajas se hacen a mano. Es una producción muy artesanal y entonces, pues efectivamente, la preventa en principio yo creo que es un mes y medio, pero bueno, la verdad es que la fecha exacta no os la puedo dar yo. Vamos a estar muy pendientes, porque estoy convencida que hay muchos oyentes que hoy nos están escuchando, primero que les llama la atención, a lo mejor porque lo conocen, como es el caso de la gente que pueda ser de Galicia, donde hay más costumbre eso, y gente que le pueda interesar y le pueda gustar el asunto. Virginia de la Cruz Lichet, muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y a todos los oyentes. Un beso, hasta luego. Vamos a abrir la puerta de este espacio de los martes al que llamamos Planeta, y es justo de este concepto tan amplio, planeta, del que vamos a hablar en los próximos minutos, porque es una evidencia, el planeta está cambiando y con él
está cambiando el mundo en el que vivimos. No se trata de un cambio que vaya a venir en el futuro próximo o lejano, sino de cómo está cambiando el presente, de cómo nuestro planeta está y nos está cambiando a nosotros mismos ya. Nuño, para entender que hoy nuestro planeta y nuestra vida ya son diferentes, de lo primero que habría que hablar es del cambio climático. Sí, claro, porque esta pandemia nos ha hecho de alguna forma aparcarlo o olvidarlo, pero esto sigue ahí, influyendo en casi todas las facetas de nuestra vida. Seamos conscientes de eso, ¿no? Yo creo que la mayoría no somos conscientes de cuánto, ¿no? Pero los datos están ahí. Por ejemplo, los veranos ahora, nosotros crecimos en los 80, Nacho y yo, ¿no? Éramos niños. Pues ahora los veranos son 5 semanas más largos, hasta 5 semanas más largos. 2020 es el año de la pandemia. Ha sido uno de los 3 más calurosos que se recuerdan. O sea, eso está ahí aunque no seamos conscientes. Y luego hay otras cosas que yo creo que son más interesantes porque no las relacionamos directamente con el cambio climático, pero que tienen mucho que ver. Por ejemplo, el aumento de los flujos migratorios. Ya ha dicho la ONU que es de esperar que el cambio climático exacerbe la inmigración de unos países a otros por fallo de cosechas, por sequías, por desastres naturales. Y son cosas que empezamos a ver, ¿no? Son cosas o que estamos viendo todos los días y que posiblemente es muy difícil relacionar un desastre natural o un evento de clima extremo con un aumento de la migración. Es muy difícil demostrarlo, pero es una realidad. Yo creo que todo el mundo está en el sentido común, que si países están sufriendo el aumento del nivel del mar o la pérdida de cosechas, la sequía, la falta de agua, la pobreza, muchos países que dependen muchísimo de la economía agrícola, pues claro, es un factor más que nos va. Y después tú decías una cosa, a lo mejor no somos conscientes, pero incluso cómo hemos cambiado algunos de nuestros hábitos. Claro, por ejemplo la dieta, ¿no? Claro, mucha gente ya toma decisiones que lo tenemos de dieta, como asumido, pero es un cambio que se ha producido. Es, cada vez en teoría se come menos carne o cada vez pues se come carne para no favorecer la deforestación o ahorrar recursos, ¿no? Pero fíjate que es la base de los grandes desafíos que se vienen. Quiero decir, a lo mejor para nuestra generación no es contingente, pero desde luego lo que el día de mañana va a definir el bienestar de las siguientes generaciones va a ser sobre todo que masas de población se quieran mover. Sí. Y la migración, que ya es un asunto que ocupa casi toda la agenda política y es un eje central de muchísimas cosas, en 2 generaciones va a ser, creo que, la base de casi todo lo demás. Brutal. El agua, por ejemplo, es otro tema. He estado leyendo que hay un debate científico interesantísimo de si la guerra de Siria, uno de los condicionantes fue una sequía de años que hubo unos pocos años antes de la guerra de Siria. No está demostrado, pero cada vez es más posible que algunos conflictos tengan un componente climático. De todas formas, cómo la pandemia nos ha hecho aparcar toda una serie de cuestiones que las teníamos aquí sobre la mesa. Recuerdo cuando pusimos en marcha esta sección que era uno de los objetivos, hablar precisamente de todas estas cuestiones. Y hemos hablado, y el poco tiempo que hemos tenido para hablar de estas cuestiones, a ver si conseguimos recuperarlo otra vez, nosotros y en la agenda política, evidentemente. Mira, os quiero presentar a Isidoro Tapia, es experto en energía, acaba de publicar Un planeta diferente, un mundo nuevo, algo así como una especie de guía para afrontar todos esos desafíos que son ya presente, porque insisto, no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Isidoro Tapia, muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Sé que la pregunta para empezar así es como muy general, pero ¿cómo viviremos mañana? Sí. Mira, Ángels, déjame decir primero, porque yo trabajo, como decías, en el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Que además es un lugar fantástico para trabajar. Es de hecho el Banco del Clima, porque muchos de los proyectos que financiamos, ¿no? Son precisamente proyectos con un componente climático. Pero dicho lo cual, no, el libro lo he escrito a título personal y, por supuesto, las opiniones son personales. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? Yo que trato de leer mucho sobre temas climáticos y ver documentales y películas, ¿no? Muchas veces me parece que a veces dibujamos el cambio climático demasiado lejos, demasiado en el futuro, ¿no? Lo típico de un libro climático sobre aspectos climáticos o sobre un documental es dibujarlo en el año 2060, 2100, con una serie de cataclismos, inundaciones, elevación del nivel del mar, etcétera. Yo lo que he intentado hacer en el libro es hacerlo un poco al revés, partir del presente y preguntarme qué cosas ya están cambiando como consecuencia del cambio climático. Y son algunas cosas, en mi opinión, muy cotidianas, muy del día a día, pero que efectivamente están ya viéndose, está cambiando como consecuencia del calentamiento de la temperatura del planeta. Cosas como que, si lo traducimos, cosas como que no somos ni conscientes seguramente. Pues mira, por ejemplo, el tiempo que pasamos dentro de los edificios. Hace 200 años
8 horas de cada 10 del día, no hablo de la noche, la pasábamos al aire libre. Trabajábamos en la calle, se hacía mucha vida en la calle y la mayor parte de las actividades se hacían al aire libre. Ahora mismo es justamente al contrario, pasamos solo 1 hora de cada 10 al aire libre. La mayor parte del tiempo la pasamos dentro de un edificio, ya sea trabajando o trabajando desde casa o incluso un medio de transporte, ¿no? Y es algo que hemos vivido ya durante este último año de la pandemia, que en cierta medida ha sido como una especie de ensayo general de esta tendencia, donde efectivamente pues cada vez pasaremos más tiempo dentro de un edificio, porque el clima afuera pues será menos benigno, hará más calor y tenderemos a refugiarnos en el confort que nos dan los edificios. Como consecuencia de esto, pues cambiarán muchas cosas dentro de los edificios, es decir, seguramente busquemos espacios más amplios, seguramente el modo en el que trabajamos en las empresas pues sea también diferente, haya más teletrabajo, ¿no? Donde también hemos vivido una especie de ensayo general durante este último año, e incluso la educación, ¿no? Que también la hemos visto este año, pues seguramente sea frecuente que haya episodios de confinamiento por olas de calor, donde los niños, los alumnos se tengan que quedar en casa y dar las clases online, o incluso que se haga de manera preventiva para evitar desplazamientos innecesarios y evitar que estemos continuamente yendo de unos lugares a otros. Y aunque no seamos concientizados, porque dices, pasamos más tiempo en casa, la pandemia además nos ha hecho pasar más tiempo en casa, las empresas también trabajamos de otra manera, las viviendas se están adaptando a este ritmo, las empresas se están adaptando a este ritmo, que a lo mejor lo están haciendo y no somos conscientes del cambio que se está produciendo. Se está produciendo un cambio lento, pero persistente, diría, y que además, como todos los cambios, son lentos hasta que se aceleran, y entonces ya no somos capaces de ver la velocidad a la que están discurriendo, ¿no? Fíjate que una vivienda nueva ahora mismo consume alrededor de 1/10 parte de energía de una vivienda construida en los años 70. O sea, realmente el salto tecnológico que está habiendo a nivel de aislamiento, a nivel de cómo aprovechamos la energía, está siendo sencillamente impresionante. Teniendo en cuenta además que partimos de un nivel muy alto. Es decir, en el libro cito un dato que creo que es bastante curioso. Cuando a finales del siglo XIX se descubre la electricidad, lo que permite al final es meter la energía dentro de nuestras casas. Y se ha calculado a cuánto equivale el conjunto de actividades que hace un hogar medio. En términos de la energía necesaria para realizar estas actividades, se ha calculado que equivale al trabajo que realizaban 150 esclavos en la Roma clásica, ¿no? Para que tengamos una idea de decir, necesitaríamos 150 personas trabajando para nosotros todo el tiempo para poder realizar las actividades que podemos hacer pues gracias a la electricidad o a otras fuentes de energía. Y Isidoro, tú también en tu libro hablas de cómo va a cambiar también un poco el núcleo familiar, es decir, que va a haber como una unión de 3 generaciones en casa, ¿no? Porque cada vez se vive más y padres, abuelos, hijos va a haber cada vez más hogares de este tipo. Esta es otra de las tendencias que en el libro lo que señalo, lo que el cambio climático seguramente va a hacer es acelerar muchas de las tendencias que ya se están produciendo. Y una de ellas, en efecto, es la caída de la natalidad. La caída de la natalidad se lleva produciendo a nivel mundial desde hace muchas décadas, ¿no? Por diferentes factores, es decir, por la incorporación de la mujer al mercado laboral, por el propio crecimiento de la renta. Hay diferentes factores que lo explican, ¿no? Pero ha caído aproximadamente a la mitad. Si antes se tenían 5 hijos por cada mujer, ahora estamos en alrededor de 2,5. Y en algunos países como España, de hecho, esta caída ha sido todavía más acentuada. Claro, el cambio climático acentúa esta tendencia por diversas razones. En primer lugar, y esto se ha estudiado, porque a temperaturas más altas nuestra capacidad reproductiva se resiente, ¿no? Se ha medido las olas de calor y los días de calor extremo en Estados Unidos, cómo afectaban a la natalidad pues 9 meses después, ¿no? Y se ve que hay una relación bastante clara. Y pero después hay una segunda explicación, ¿no? que bueno, o aplicará de otra manera, ¿no? Es decir, porque de hecho en África es de las regiones del planeta donde más rápidamente está cayendo la natalidad. Por otros factores, seguramente, no
solamente por el cambio climático, pero que, insisto, el cambio climático lo que hará es intensificar esto. Y al final hay una relación, el cambio climático es antropogénico, es decir, es consecuencia de la actividad del hombre, ¿no? Y de alguna manera pues la válvula de regulación más normal pues es precisamente una caída de la natalidad, ¿no? Lo cual, por supuesto, no es bueno, es decir, al revés, ¿no? En el libro pues señalo que el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad supone una serie de retos para nuestras sociedades, ¿no? Entre generaciones, jóvenes, mayores, etcétera, pues muy fuertes. Y hay que ver el cambio climático, Isidoro, hay que ver el cambio climático como algo apocalíptico o algo con que iremos avanzando, como decíamos, no hemos sido conscientes de cómo han cambiado nuestras viviendas, que iremos avanzando, nos iremos adaptando para que no sea tan apocalíptico como nos imaginamos. Pues eso es un poco lo que trato de evitar, porque en el libro, es decir, es verdad que si no hacemos nada, la temperatura seguirá incrementándose en el planeta e incluso podremos llegar a escenarios de mucho riesgo. Pero yo en el libro parto de la base de que vamos a ser capaces de transformar nuestras economías, de transformar nuestros comportamientos y de poner coto, digamos, al incremento de la temperatura. Pero incluso en ese caso, ¿no? En el caso más optimista, si quieres, van a cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Hemos hablado ya de las familias, hemos hablado de los edificios, van a cambiar también, por ejemplo, las ciudades en las que vivimos, ¿no? La sustitución de los vehículos por los vehículos de combustión, por los vehículos eléctricos, que ya está empezando a producirse, es un cambio en nuestras ciudades que seguramente no somos conscientes del ruido urbano asociado con un vehículo tradicional de combustión interna y cómo esto cambia con un vehículo eléctrico. Y de otros factores, es decir, la propia reducción del número de vehículos, algo que ya se está imponiendo en muchas ciudades, es que pues los hogares, en lugar de tener un vehículo en propiedad, lo utilizan como un servicio más. Claro. Es decir, cuando lo necesitan, pues lo alquilan, ¿no? Ya sea a través de una empresa. Esto sobre todo la gente más joven, lo de tener vehículo en propiedad ya en las nuevas generaciones, que decías tú en Madrid, no. Claro, en esto siempre habla zonas más aventajadas y zonas menos. Hay un tema muy interesante que también se menciona en este libro, que es el de la desigualdad. Claro. De cómo las medidas que tomamos contra el cambio climático favorecen a los de más renta. Hay zonas avanzadas y zonas que no, y luego Madrid. Claro, pero en Madrid... está por detrás de las no avanzadas. Pero en Madrid tenemos libertad. Sí, eso sí, ¿ves? Isidoro Tapia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Es que quería guardar un par de minutos porque Nuño, antes de marcharnos, quería mezclar dos de sus pasiones, que son el fútbol y la investigación. ¿Qué es la remontada? Bueno, pues es una forma de explicar con fútbol cómo está España a nivel de inversión en ciencia. En la última década, España ha caído 8 puestos en el ranking internacional de inversión en ciencia y conocimiento. En la actualidad, ocupamos el puesto 34 del mundo. ¿Nos conformamos con estar ahí? Ha llegado el momento de la remontada. Fundación Cotec. Claro. Es un vídeo muy interesante que ha hecho la Fundación Cotec con chavales de un colegio de Parla, que cada uno lleva una camiseta de la selección de un país, pero son todos de aquí, ¿no? Y eso, pues a la niña que lleva la camiseta española la van pasando 8 puestos hemos perdido. Va perdiendo puestos la niña, ¿no? En una fila. Eso es, va perdiendo puestos. Luego lo moveremos por redes sociales. Luego lo movemos por redes sociales. Precisamente esta mañana estábamos hablando que los 2 proyectos de vacuna que se están trabajando aquí en España tienen problemas de financiación. Siempre ha habido problemas de financiación en ciencias españolas y es algo, pues ya tiene que empezar la prueba con veces. Exacto, tiene que empezar la prueba con los años humanos. 80 y se hablaba del mismo problema en la investigación científica, tanto pública como privada, ¿no? O sea, bueno, os dejaré volver la semana que viene. ¿Sí? ¿Me dejáis volver a mí vosotros? Sí, hombre. ¿Cómo no vas tú a volver? Bueno, no sé. Nacho, recupérate mucho. Eso intentaré. Venga. A ver si la semana que viene ya estoy a tono. A tope, la semana que viene. Si no, como te decía antes en el pasillo, como las abuelas, tómate jalea real o alguna cosa de esas para que te suba el ánimo. Vitaminas. Hasta la semana. Vitaminas, exacto. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta la semana que viene. Nos preguntamos en la clase de hoy por qué la lingüística nos considera a todos los padres o a todas las madres de alguna manera
profesores de lengua. ¿Cómo adquieren los bebés la lengua o las lenguas en su infancia, en las casas, en el entorno más inmediato? ¿Qué papel tenemos en ello los mayores? Así que hemos convocado, como todos los martes en Radio Sevilla, a la catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, nuestra comunicadora científica sobre lengua, que está con nosotros todas las semanas. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, Lola, ¿qué papel tenemos los padres en la transmisión de la lengua a los niños? Pues tenemos un papel fundamental, porque los que cuidan a los bebés en esa etapa primera, en esa etapa de los niños recién nacidos, esos niños que aún no han cumplido el año, somos los que permitimos que los niños aprendan los primeros pasos en la comunicación. No tanto o no solo que aprendan una lengua, el español, el gallego, el inglés, lo que sea, sino lo previo a eso. Piensa que los niños, los bebés tienen que empezar aprendiendo que los humanos nos comunicamos mediante sonidos, que nos comunicamos dirigiéndonos a ellos. Y para eso los padres desplegamos de manera intuitiva ante los bebés una lengua especial, que es esa lengua que se ha llamado maternés. Piensa, Ángel, que tú, por ejemplo, tú hablas español, tú hablas catalán, bueno, pues tú no sabías que también eres hablante de maternés. O sea, soy trilingüe. Eres trilingüe como mínimo, porque cuando te has dirigido a un bebé has usado de manera espontánea los rasgos propios de esa variedad. Cuando queremos comunicarnos, sacamos esa variedad de manera instintiva. A ver, yo no sé si te refieres a algo como esto. ¿Qué? ¿Ajo? Oh, ¿qué te hace la mamá? ¿No te da la tetita a la mamá? Yo estoy hace como 3 horas y no te ha ¿Esto dado. es el maternés? Eso es el maternés. Pues entonces no soy trilingüe, te lo digo en serio, ¿eh? Yo no soy trilingüe. ¿No hablas así? Bueno. No. Algo parecido quizá. Bueno, no sé. Bueno, ¿qué hemos visto en esa muestra que nos habéis puesto? Pues esa pronunciación y vocalización muy extrema, la entonación muy aguda, muy ascendente. Pues seguramente, aunque eso no lo hemos visto, esa madre que hablaba así o esa tita que hablaba así usaba mucha gesticulación, señalaba al entorno. Es un habla que despierta sentimientos positivos, que trata de estimular al bebé. No es un monólogo, porque solemos responder, y además con muchos aspavientos, al bebé con nada que haga, con que haga un gorjeo, un ajo, con que haga una patadita, pues todo eso lo premiamos mirándolo, diciéndole cosas. Es una estimulación natural para que se comuniquen. Y en el fondo es irrelevante lo que esté diciendo esta señora a ese bebé. Es un habla que sobre todo importa por la forma, por la señal acústica, por la característica melódica. Que el niño se despierta o llora, pues tú lo saludas, le preguntas, les haces todos esos aspavientos, y esa habla se convierte de alguna manera en una especie de lengua espejo. Somos los adultos tratando de imitar a los bebés, agudizando la voz que el tiempo pues, nos ha grabado. Y se llama maternés. Se llama maternés, se ha llamado también parentés, se ha usado un nombre más neutro, que ahora se llevan muchas estas cosas así como más neutras, de habla del cuidador. Hay nombres muy poéticos también para esta variedad, muy poco utilizado, pero se ha dicho alguna vez madresía. Los ingleses lo llaman baby talk, hablar como bebés, pero no es solo con bebés. Esto, por ejemplo, se ha descrito también que lo hacen los gorilas, que en algunos casos se ha descrito gorilas haciendo eso a sus crías, y hay gente que lo usa, ese maternés, con sus mascotas. Sí. Cierto es que no todo es instintivo, he dicho antes, esto es instintivo. Bueno, hay una parte también social en el maternés. Hay sociedades que no tienen en sus usos comunitarios utilizar esta clase de comunicación con los bebés. Hace ya unos años, las lingüistas Bybee Schifrin de la Universidad de Nueva York y Elinor Ochs de California vieron que algunas sociedades en Samoa, en Papúa, no tenían un maternés desarrollado y que hablaban a los críos de manera adulta, como si fueran adultos. ¿Y este es el primer contacto, el maternés es el primer contacto comunicativo que tienen los bebés? Claro, y los bebés responden a esto. A mí me molesta mucho cuando la gente dice, ay, es que los bebés son muy básicos y solo comen, lloran y duermen. Bueno, eso realmente es muy complejo. Los bebés se están comunicando constantemente con sistemas previos al lenguaje verbal, con elementos motores que pueden ser mover un bracito o hacer tal cosa, tal ruidito con la boca. Y simultáneamente que hacen eso, los bebés están aprendiendo que de todo eso que están oyendo, de todos esos ruidos de fondo que hay en su entorno, hay un ruido fundamental, que es el que emite un adulto que se para ante él y que se dirige ante ellos. Y el resultado es eficaz.
Tú imagínate, Ángels, que esta tarde te matriculas en una escuela de idiomas para aprender una lengua y que te empiezan a hablar así, como la señora de la grabación de antes. Bueno, pues que te garantizas esa escuela de idiomas, como te garantiza la comunicación humana, que tú al final terminas adquiriendo esa lengua. Y eso es lo que pasa con las lenguas del mundo. De todas formas, hay veces que ese lenguaje de los cuidadores no sé si se simplifica excesivamente o cambia unas palabras por otras. ¿Es correcto que hagamos eso? Pues a ver, en determinadas etapas ya no. O sea, si tú ahora me empiezas a hablar a mí, en lugar de pájaro, me dices, mira un pipi, Lola, pues ya, esto no, Ángels. Pero tampoco, por ejemplo, con niños de 2 años. Hay un momento que la simplificación del habla a determinadas edades es una deturpación. La clave es que nosotros acomodemos nuestra manera de hablar. Los adultos tenemos en ese proceso de adquisición del lenguaje de los niños un papel de andamiaje. Claro. Construimos andamios y esos andamios cambian con el tiempo. Y todo esto entiendo que se estudia desde la lingüística, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con transcripciones de horas de grabaciones en las que se graba a críos interactuando entre ellos, interactuando con adultos. En España, por ejemplo, hay un corpus fantástico, el Corpus Koiné, que dirigió Milagros Fernández Pérez en la Universidad de Santiago de Compostela, que incluso se encuentra incluido en un portal estadounidense muy prestigioso que es Childs, es uno de estos corpus de la lingüística. Uh-huh. Y a veces esta lengua del cuidador, este maternés, es ridiculizado. Pues sí, porque, a ver, si esto lo sacas de contexto, pues puede quedar un poco ridículo. Muy ridículo. Yo lo entiendo. Pero yo recomiendo a todos esos padres, esas madres que nos están escuchando en este momento, toda la gente que está criando, los abuelos, los cuidadores, que reflexionen sobre eso que están haciendo con la lengua, porque es importantísimo. Y esto está refrendado institucionalmente. En la web de UNICEF, por ejemplo, hay unos vídeos fantásticos de clases para padres y madres en la primera infancia y tienen un vídeo específico sobre esto, sobre cómo hablar a los niños. Y explica muy bien desde UNICEF cómo ese primer contacto que hacen los bebés con las lenguas es de ayuda para su desarrollo de habilidades cognitivas. Hoy es el Día Mundial, Hoy es el Día Mundial de las Madres y los Padres, es declarado por la Asamblea General de la ONU. A padres y madres corresponde este primer desarrollo lingüístico. Claro, la familia asume esa responsabilidad, claro, igual que asume la responsabilidad de la alimentación, de la protección de los niños. Cierto es que en ese aspecto, la educación, la alimentación, pues no todos partimos del mismo punto, ¿verdad? Y pues sociedades que están más privilegiadas que otras. Pero, en cambio, la adquisición de la lengua sí que nos sitúa a todos en el mismo punto de partida. Y yo quiero insistir en el papel fundamental que tiene la lengua, que tienen las lenguas para sostener la educación. Porque un niño que aprende a comunicarse es un niño armado. Es un niño que sabe quejarse, exponer, argumentar. Un niño que sabe explicar es un niño capacitado, independientemente de la nota que saque en la asignatura de lengua. Y eso se empieza a construir desde esa amorosa variedad que es el maternés. Y hoy nos cerramos con poema. Pues no exactamente, porque yo querría acabar recordando, si a ti te parece, a, digamos, mi maternés musical. O sea, esa comunicación musical de la infancia, que para la mía, que es una infancia de los años 80, estuvo a cargo de la cantante Rosa León, de las canciones que ella musicaba de María Elena Walsh, una autora argentina de libros infantiles, de poemas infantiles, que hizo famosas muchísimas canciones. Entre ellas, por ejemplo, algo llamado la canción de la vacuna. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, luna, luna. Esta me la sé yo también, Lola. Y además hablando de vacuna, casi nada. Claro, es la de la época. Exacto, hasta la semana que viene, un beso. Hasta el martes próximo, adiós. Martes 1 de junio, atención a la fecha, porque si no hemos empezado ya la Operación Bikini, vamos tarde, tal vez vamos 20 años tarde. Bueno, en esto como en todos los aspectos de la vida, la tecnología ofrece sus servicios y Jaime García Cantero todos los martes traduce la verdad digital a nuestras entendederas analógicas. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Tú no eres asiduo al gimnasio. Hombre, asiduidad no es la palabra que define nuestra relación. Vamos a decirlo así. Yo creo que nunca he ido por propia voluntad a un gimnasio y de hecho tengo como recuerdos de los días en el que cuando ibas al colegio y llovía, no podías estar haciendo el cafre en el patio y te mandaban a unas salas, ¿no? Donde había cuerdas, potros y cosas. Plinton. No nada que ver con esas máquinas robóticas que hoy hay en los gimnasios sofisticadas. Vamos a hablar de tecnología y gimnasio. Puede que como medio de comunicación responsable sea nuestra obligación ahora mismo motivar a la gente a ponerse en forma, no solo porque empieza la Operación Bikini, sino por salud. Hay que hacer ejercicio siempre y la tecnología nos puede ayudar. Lo que
pasa? Que, vale, la tecnología nos ayuda, pero cuando ves a esos instagramers que están todos tan maravillosamente bien, haciendo sentadillas como si no hubiera un mañana, haciendo flexiones como si no hubiera un mañana, da más rabia que ganas de ponerse a hacerlo. Y sin despeinarse, que es una cosa que y ellas maquilladas. Que a mí me fascina lo de no despeinarse. Fíjate, yo creo que hay un exceso de contenido en torno a en Instagram o en YouTube. Yo creo que todos habíamos llegado, pues no sé, hasta la Zumba o hasta el CrossFit, pero si entras y te das una vueltita por Instagram y por YouTube, verás que hay todo tipo de combinaciones, de mezclas y una tendencia, que también está muy en la tecnología, a poner nombres que no sabes muy bien qué significa a las cosas. De hecho, casi cualquier palabra acabada en ING puede ser un nuevo deporte, una nueva práctica deportiva, y hay cualquier combinación que utilice pues el ultra, el fit, cualquier cosa que empiece por fit, por ultra, puede ser algún tipo de deporte que nosotros desconocíamos. Pero a mí el tema de el deporte maquillado y peinado me parece una maravilla Yo absoluta. te confesaré que a veces entro, cuando veo estos nombres así raros, entro porque pienso, bueno, a ver si este es más fácil o cansa menos, pero no, todos me parecen igual de cansados. Yo ya tenía una duda existencial si era así Zumba, si escribía con U o con dos Os, porque como en tecnología se lleva esto de las dos Os y el Zumba será con dos Os, no sabía. Mira, los gimnasios han sufrido muchísimo en la pandemia, siguen sufriendo todavía, con el miedo que todos hemos desarrollado al contagio. No era fácil pensar en meterte en una sala cerrada con gente sudando, respirando fuerte, además porque estuvieron cerrados, han estado cerrados en algunas comunidades más que en otras. El sector ha declarado una reducción de ingresos del 64%, que son 1.505 millones de euros, y muchos usuarios lo que están haciendo, bueno, lo que empezaron a hacer con pandemia, y muchos se han quedado en ello, es sustituir la visita al gimnasio por el clic en YouTube o en Instagram, como decíamos ahora. Pero esto no es tan nuevo como parece, porque la tecnología y el fitness siempre han sido grandes aliados. Le hemos pedido un repaso del tema a Eva Cruz. Ver a otra persona hacer ejercicio en una pantalla te motiva, te hace aspirar a más. E inspirar. ¡Vamos! 1. Años 50. Jack LaLanne, con un ajustado y brillante proto-chándal con cinturón de hebilla dorada en forma de pájaro, se dirige a millones de estadounidenses a través de la nueva tecnología, el televisor. No eres viejo, esto es divertido, puedes hacerlo. Los mensajes no cambian. Mientras, muy lejos, en España, se populariza el ejercicio para mujeres. La tecnología es sustituida por la modestia y el chándal ajustado por los pololos. La sección femenina pone la gimnasia y el deporte al alcance de todas las afiliadas. 2. Años 80. Jane Fonda pone en órbita las ventas de los reproductores y las cintas VHS gracias a sus vídeos de aeróbic. Ready and... Y en España, 3. Los españoles se asoman al nuevo mundo de las mallas y los calentadores gracias a la primera gurú televisiva del fitness. Ella. 1, 2, 3... 4, a punto. Eva Nassarre fue nuestra Jane Fonda y puso a todo el mundo a correr en casa, en un punto del salón frente a la tele, en gimnasios que empezaron a abrir por todo el país y también por la calle. Si ustedes se fijan por nuestras calles, hay muchísima gente que hace footing. Ya no se llama footing, se llama running, y ahora lo hacemos vestidos con ropa tecnológica que nos mantiene frescos, con wearables que miden nuestras constantes vitales, guiados por una app, y subimos nuestros resultados a las redes sociales. Porque nos dicen mucho a todas horas que correr te cambia la vida. Y el sencillo gesto de poner un pie delante del otro cambió mi vida para siempre. La mejora personal, más alto, más fuerte, más rápido, más sano, se complementa a la perfección con la evolución tecnológica. Más pequeño, más inteligente, más rápido, mejor, siempre mejor. Aspira e inspira. Claro, decía ahora Eva, la industria de la mejora personal y la industria tecnológica tienen muchos puntos de conexión. Y no solo desde el punto de vista práctico, también desde el punto de vista ideológico. Sí, de estos valores del Citius Altius Fortius, ¿no? del llegar más lejos. Yo, de hecho, pensaba que ese famoso ganar y volver a ganar de Luis Aragonés podría ser el claim de algún gigante tecnológico de estos que compra cada semana alguna productora de Hollywood y este tipo de cosas. Yo creo que hay una conexión bastante obvia, y la tecnología ha sido determinante en el deporte, no solamente en cómo lo vemos y cómo lo hacemos, sino también en el deporte profesional. Hay mucha gente que se plantea en cuánto haría los 100 metros Jesse Owens, ¿no? Hoy con unas zapatillas como las de Usain Bolt, ¿no? De 80 gramos y corriendo sobre materiales híbridos, como se corre hoy, no sobre cenizas que corría Jesse Owens. Esa parte que tiene la tecnología en el Citius Altius Fortius, en el más fuerte, más lejos, más rápido, creo que es muy determinante. Y luego es verdad que dices, bueno, correr
correr era un deporte barato antes, pero ahora correr, que además yo creo que hay más runners ahora que nunca en la vida, yo no había visto ni conocido tanta gente que corriera como ahora, pero claro, nadie corre sin sus, en plural, dispositivos. Puede ser carísimo hasta haciéndolo bien, porque si lo haces mal ya sabemos que la factura del traumatólogo eso es peor, exacto. Pero es alucinante la cantidad de complementos que puedes hoy comprarte para el running. Hemos hablado de apps, hemos hablado de estas pulseras que te miden las pulsaciones. Lo último es imágenes digitales de tu pisada que puedes completar con unas plantillas que se hacen con impresión 3D y que son específicas para tu pie y para tu pisada. Y te hace correr y ser mucho más competitivo. Te hace correr. Tú tienes que correr igualmente, perdona, Jaime, que tú no lo tienes claro. Tú tienes que poner un pie delante del otro igualmente. Sí, pero eso parece que lo hace muchísimo más saludable. Pero, como siempre, ¿no? Te puedes complicar todo lo que quieras. A mí me fascina, por ejemplo, el mundo del trekking, ¿no? Y cómo hay gente que para subirse aquí a la Sierra de Madrid se compra un GPS como si fuera el Himalaya. ¿De verdad necesitas un GPS de urgencia para subir a 35 kilómetros de Madrid? Pues hay gente que sí. Y oye, yo creo que esta parte de planificar el deporte, pues también puede ser muy divertida, ¿no? De todas formas, si uno quisiera ponerse en forma y no dejarlo para mañana, venga, ahora cuando salgamos de aquí, si es que no llueve, vamos a ponernos en forma. Con el móvil, ¿cómo nos puede ayudar el móvil? Pues hoy hay muchísimas cosas que tenemos en el móvil. Hemos hablado ya de las apps, por ejemplo, arrasan todas que tienen que ver con los entrenadores personales. Puedes tener, vamos a decir, un asistente virtual que te ayuda en ese entrenamiento. Hay cosas mucho más sofisticadas, pero vamos quizás con lo más básico, el cual es para todo el mundo, que es algo que tenemos todos en nuestro móvil, que son los podómetros, es decir, aplicaciones para medir cuánto caminamos o cuánto corremos en el día. Esto es facilísimo. Además, puedes competir contra ti mismo, a ponerte retos y decir cuánto andé ayer, voy a andar un poco más mañana, cuánto corrí ayer, cuánto corro mañana. Yo creo que todos conocemos y estamos pensando en personas concretas en nuestro entorno que usan este tipo de cosas. Yo reconozco que estoy un poco enganchada, como Pepe Rubio, que un día lo confesó, porque como voy andando prácticamente a todos los sitios, porque es uno de los ejercicios que más me gusta mucho caminar, claro, pero después yo solo he hecho estos pasos hoy, no puede ser, tengo que hacer más. Mañana un poco más. Sí. Yo últimamente, la semana pasada salía de una entrevista con una persona muy conocida de este país que me decía, me tengo que ir hoy a casa andando, es 1h20, pero es que lo tengo que hacer porque esta semana, si no llego. Claro. Me parece retos fascinantes. Pues yo hago lo mismo. O sea, lo de caminar, que además con el ritmo de vida que llevamos es una de las cosas que es fácil, porque sales de aquí, te puedes ir andando hasta donde quieras, entonces vas mirando todo el rato si has hecho los pasos o no. Mira, Paula Butragueño es una de esas llamadas gurú del fitness en internet, es ingeniera de caminos, pero hizo su primer curso para dar clases de gimnasia a los 16 años, colabora con Nike desde hace 7 años como Master Trainer, es la fundadora de la web Inspira Fit y autora del libro 10 semanas para sentirte 10, que está publicado en Planeta. Paula, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estáis? Muy bien. Paula, ¿tú crees que una persona se puede poner en forma solo con la ayuda de la tecnología? ¿O tú crees que el contacto con un entrenador, el contacto físico con un entrenador personal es imprescindible? Bueno, yo creo que la tecnología, como habéis dicho, es un complemento maravilloso y que siempre ha estado de la mano del fitness, y ahora, por ejemplo, en el confinamiento creo que nos ha salvado y ha salvado a muchísimas personas de poder mantener la salud en una situación tan difícil como esa y mantener la energía, la motivación. Yo en el confinamiento daba clases y se unían miles de personas y creo que eso nos salvó de poder de una situación en la que no podíamos hacerlo de otra manera, pero que en la vida normal creo que es bueno combinarlo con el contacto con personas, con el consejo de un entrenador personal y con la opinión de un experto que al final te conoce mejor que una máquina, ¿no? Paula, y solo con las aplicaciones no puede ser peligroso. Yo he tenido, hasta la pandemia, ahora ya estoy vacunada, podré volver, pero es verdad que la relación con un entrenador personal pues te ayuda a las posturas, a cómo hacerlo. Yo a veces pienso que hacerlo solo siguiendo las instrucciones de una aplicación, yo no sé si puede llegar incluso a ser peligroso. Pues son dos temas, Ángel. Yo creo, por un lado, el tema lesivo, que si tú haces cualquier tipo de entrenamiento sin ver si está adaptado a tu condición física o sin ver si estás realmente haciendo las especificaciones correctas para ese entrenamiento, te puedes lesionar. Y luego, por otro lado, que no tiene una sensación de progreso. Al final, un entrenador personal te puede crear una programación, que tú puedas ir mejorando en tus objetivos, te conoce, entiende también tus oscilaciones según el mes, según el ciclo, según la temporada, y se puede adaptar muchísimo mejor a que tú consigas realmente unos objetivos. Pero
eso no significa que tú, un entrenador personal, te pueda conocer, te pueda poner un plan de entrenamiento y tú después lo puedas seguir perfectamente con una app, y si tienes cualquier duda le tengas para consultarle. ¿Qué utilidades debería tener una buena aplicación? Bueno, ahora yo creo que también se ha dado un paso más ya que para mí es muy importante, que todos los entrenadores personales ya tienen sus vídeos, sus apps de entrenamiento, pero tienen ese servicio tú a tú del contacto con la persona, aunque sea por Zoom, pero por lo menos le conoces. Una app puedes tener millones de entrenamientos, pero al final yo creo que, como decíais, si te ves perdido en la maraña de entrenamientos, ya sea de YouTube, de una app, de Instagram, y no tienes a alguien que te oriente y te diga, por aquí, haz esto, tantas veces en semana, con esta dificultad, es que da igual lo que tenga, que nos vamos a sentir perdidos. Claro, y además porque cada uno, no es que diga que cada uno necesita un entrenamiento, no hay tantos entrenamientos como personas, pero sí es verdad que cada uno tiene sus particularidades, desde una lesión recuperada, desde una lesión de espalda, cada uno, o la edad mismo, cada uno necesita un tipo de entrenamiento. Exactamente, un tipo de vida, unos objetivos, claro, una alimentación, todo. Entonces, pues por lo menos un asesoramiento general y después, y alguien que también te oriente dentro de todo eso que hay, pues mira, puedes hacer esto, esto y esto. Tú dices siempre que lo más importante es encontrar la inspiración para dar el primer paso. Aquí estamos Jaime y yo, que yo no he vuelto al gimnasio desde la pandemia y Jaime no lo ha pisado en su vida. ¿Dónde está esa inspiración? ¿Dónde la encontramos? Pues mira, yo ahí precisamente en que la siento muy dentro, Ángel y Jaime. Yo, para mí, mi vida es mucho mejor gracias al deporte, gracias a que cada día dedico un rato, y no solamente a caminar, que está muy bien, porque de alguna manera nos mantenemos activos, sí, pero es necesario tener una masa muscular que nos sostenga el día de mañana, nuestros huesos, para estar con una buena postura, para mantenernos fuertes, para mantenernos saludables. Es necesario activar al corazón un poquito más intenso para que el día de mañana también esté mejor preparado y no nos dé problemas, y podamos, con los años que sea, seguir subiendo con nuestros nietos o en una montaña, ¿no? Y pues creo que el deporte es salud, por un lado, y por otro lado te hace mejor persona. Al final, emocionalmente, es súper sabido que generas un montón de hormonas, sí, que se relacionan con el bienestar, con la sensación de felicidad, y eso al final te hace estar mejor contigo y mejor con los demás. Y nos saca mucho de las espirales de negatividad, de frustración, que hoy en día son tan comunes, ¿no?, entre la gente, y más con la situación que hemos vivido. Y tienes la cabeza ocupada en otra cosa. ¿Te ha convencido, Jaime? Yo estoy aquí casi por plantearme... Me plantearía un reto, pero es que esto no es el hormiguero, ¿no? Pero estoy por plantearme esto. No lo descartes. Paula, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias, y os animo a seguir intentándolo con app o sin app. Venga, muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No, yo voy a volver. Tú tienes que empezar y yo tengo que volver. No, yo estoy convencido, de verdad. Estoy convencido. A ver cuánto te dura. Eso te iba a decir. A ver cuánto te dura. Hasta la semana que viene. Un beso. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Cada 2 semanas miramos al pasado, ya lo saben, viajamos en el tiempo para recordar cómo sucedió, algo que nos marcó. Unos puede que lo recordemos vagamente, otros que lo rememoren con todo lujo de detalles, y los hay que lo han estudiado en los libros de historia. A todos les invitamos a recordar cuándo, cómo, por qué y a quién le sucedió algo que nos cambió. Hemos vuelto al pasado para recordar programas de televisión, películas, grupos de música, noticias, leyes. Y hoy conjugamos de nuevo el pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Uslé. Ana, hola. Hola, Ángeles. A ver, ¿dónde y cuándo comenzamos a conjugarlo? El 7 de marzo de 1966. Y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho... El baño de Palomares, un momento icónico de la historia de España, del franquismo. Bueno, pues entonces empezamos por la segunda persona del singular, tú. Sí, porque tú que estás escuchando esto, probablemente es lo poco que recuerdas del incidente de Palomares. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y echa esta elocuente... Al entonces ministro de Información y Turismo, a Fraga en bañador. Pero, ¿qué más recuerdas? ¿Qué sabes de Palomares? Palomares en 1966 era una barriada pequeña. Ni tenía alumbrado público, ni tenía asfalto en las calles eran de tierra y piedra. Nos prestábamos las cosas, incluso los alimentos,
déjame esto, déjame lo otro. Estos son los vecinos de Palomares que recuerdan cómo era entonces. Son la tercera persona del plural, ellos. Sí, los que venían y veían que a finales de 1965 y principios de 1966, todas las mañanas, cerca de las 10:30, 2 aviones se juntaban llamativamente. Esto les servía como referencia horaria, a la vez que atónitos pensaban, algún día se van a chocar. Hasta el 17 de enero de 1966. Mi padre había salido a Garrucha a vender la leche de las vacas que él tenía. Y mi madre estaba en la casa. Mi hermano y yo salimos a la calle jugando, con agua, haciendo barro detrás de la casa. Yo estaba como electricista, electromecánico, iba a reparar un motor de sacar agua de un pozo. Y como todos los días, sobre las 10 de la mañana, pues pasaban los aviones. Esa mañana los 2 aviones chocaron, explotaron y comenzaron a caer. 7 pilotos murieron, 4 sobrevivieron con los paracaídas y nadie del pueblo resultó herido en ese impacto. Pero eso no fue todo. Han caído 4 bombas de hidrógeno, 70 veces más potentes que la de Hiroshima. Se convirtieron en dióxido de plutonio totalmente en partículas microscópicas gaseosas que se las llevó el viento y las esparció. Escuchamos a José Herrera, que es la tercera persona del singular, él. Alguien que ha dedicado toda su vida a investigar este accidente. Desde que asistí en Palomares a una asamblea de vecinos en 1986, cuando se iba a cumplir el 20º aniversario, me di cuenta que aquella historia olía a podrido, que tanto secretismo podía haber sido un instrumento del fraude a la población y a la opinión pública. Porque aunque fue concebida en la dictadura, nada cambió, porque no les importó ni a la dictadura ni a los demócratas que varios kilogramos de plutonio se dejaran intencionadamente para experimentar con los vecinos como cobayas humanas en el secreto proyecto Indalo durante 43 años. Las 41 hectáreas hoy valladas por radioactividad han estado libres, donde las personas han podido cultivar, pastorear el ganado, simplemente transitar. Nadie de la Junta de Energía Nuclear o el CIEMAT o el Consejo de Seguridad Nuclear les previno. Y esa es la primera persona del plural, nosotros sumidos en la censura del régimen franquista y en el silencio sobre Palomares de los años que vinieron después. ¿Y cuál es la tercera persona del plural? Ellos. Los americanos. 5, 4, 3, 2, 1. Estaban en plena guerra de Vietnam y en plena Guerra Fría, armados hasta los dientes y preparados para una destrucción mutua asegurada. Si los soviéticos les atacaban, su respuesta sería inmediata, porque Estados Unidos contaba con aviones sobrevolando todos los días, a todas horas, con armas nucleares, el trayecto Estados Unidos-Rusia. Y en esa trayectoria estaba Palomares, y cada día esos 2 aviones repostaban combustible en el aire, una operación rutinaria hasta que colisionaron. Palomares para los americanos es una anécdota que solo unos pocos conocen o tienen referencia a ella, exclusivamente aquellos que participaron directamente y sobre todo los que han seguido la batalla por el reconocimiento de las secuelas que han podido tener, lo mantienen vivo, pero para la población en general no es ni siquiera tienen referencia alguna al respecto. Rafael Moreno fue corresponsal de la agencia EFE en Washington y Nueva York durante 16 años e investigó desde allí el accidente. Y hay una persona más en este pretérito pluscuamperfecto, una tercera persona del singular. Sí, él, Paco el de la bomba. A Paco le llamaban Paco de la bomba. El ministro, señor Solís, comenta el hallazgo mientras impone las insignias a Paco el de la bomba. En el accidente cayeron 4 bombas, 3 se encontraron en los primeros días, pero una cuarta no aparecía, y esto provocó uno de los mayores despliegues militares de Estados Unidos durante 80 jornadas de búsqueda. Jornadas de búsqueda con cálculos matemáticos, tecnología submarina punta, pero con todo, fue un pescador el que indicó dónde estaba la bomba, Paco. Y así durante 5 o 6 veces fue a decirles, está allí. Él venía a veces un poco cabreado. ¿De dónde vienes? Pues siempre. ¿Que dónde ha caído la bomba? Y yo te decía, ¿es que no te creen? Y él decía, pues yo les digo dónde está. No lo sé. Los americanos más tarde calcularon que sin la ayuda de Paco habrían tardado más de un año en encontrar la bomba. Pero los americanos consiguieron lo que querían, que no era evitar riesgos, ni la radiación en el pueblo, los campos, la gente. Lo único que querían era encontrar la bomba y una vez pescada, hicieron las maletas. Pero la historia no acaba aquí. Y así, en primera persona del singular, hemos invitado al estudio a Álvaro Ron y María Cabo, director y guionista de la serie documental Palomares, Día de Playa y Plutonio. Álvaro, María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Por qué os lanzáis a hacer un documental sobre Palomares? Yo no sé si por lo fascinante de la historia o porque pensáis que es una historia que no está cerrada. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que aquí rendir homenaje a David Beriain, que fue quien vio, tras esa foto de Fraga del baño,
algo más. Porque es verdad que Palomares sale muy a menudo, todos los años, cuando se cumple el aniversario del accidente, en la prensa, y se habla de Palomares, que es un lugar muy contaminado, se dicen cosas terribles, ¿no? Pero realmente poca gente se ha parado a preguntar por qué ha pasado esto, cuál es la historia detrás. Y él tuvo ese olfato y esa generosidad de darnos ese proyecto que él sabía que había algo detrás, ¿no? Porque vosotros, María, ¿qué sabíais de Palomares? Más allá de esa imagen que yo creo que es la que todos sabemos. Pues sinceramente sabíamos poquito más. Esa es la imagen icónica que todo el mundo tenía de Palomares y no vamos a engañarnos. Nosotros era poco más lo que sabíamos del tema. No nos imaginábamos que tirando de ese hilo podría haber una historia con tantísimas aristas y tantísimos secretos. ¿Tenéis respuestas después de haber hecho el documental? No sé, la primera, ¿por qué pasó el accidente? ¿Habéis conseguido respuestas? Sí, lo bonito de haber investigado tanto y de haber conseguido tantos testimonios es que sabemos exactamente qué es lo que pasó. Tenemos una entrevista que hizo José Herrera en su día del piloto que estaba pilotando el vuelo cuando colisionaron los dos aviones. Sabemos que esto era algo que se hacía todos los días, 24 horas al día, 365 días al año, sobre territorio español, es decir, que la gente vivía en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, sin saber que había vuelos que pasaban por encima y que llevaban 4 bombas nucleares que podían caer. Es verdad que tenían muchos sistemas de seguridad, pero que podía haber ocurrido una tragedia en cualquier momento. ¿Y el gobierno, el régimen de Franco, lo sabía esto? Claro, lo sabía, por supuesto que lo sabía. Lo que pasa que, pues no quiso reconocerlo hasta muchísimo tiempo después. De hecho, si no hubieran estado los periodistas extranjeros, sobre todo porque los españoles, atados a la censura a la que estaban, no podían publicar nada. Si no se hubiera filtrado, posiblemente, que se supo que era una bomba muchísimo tiempo después. Pero claro, efectivamente, sabía precisamente los peligros que se corrían porque las bases estaban establecidas en España. ¿Queda mucha gente en la zona que vivió aquello? Y no sé si ha sido fácil que colaboraran o no lo sé. Bueno, ese ha sido uno de los grandes retos de este documental, por no decir el mayor, entre que eran muy mayores y sobre todo que la gente de Palomares, en un primer momento cuando nos acercamos a ellos, estaba muy reacia. Es gente a la que se ha estigmatizado durante estos 55 años. El estigma, totalmente. Y bueno, pues lo que decía Álvaro antes, solo los medios de comunicación solo van pues el 1 de enero de cada año pues para celebrar el aniversario, para ponerles un canutazo y para hablar de lo radiactivo, de lo contaminado que está Palomares, que no es así realmente. Entonces ellos tenían muchísimas reticencias, no querían, nos costó muchísimo ganarnos su confianza, que confiaran, que supieran que les íbamos a dar el tiempo y el mimo y el cuidado y el cariño necesario para contar su historia. Eso es de las cosas que más nos costaron, ¿verdad? Esto añade a que aparece un tío de repente con gafas de sol y mascarilla negra hablando a una persona igual de 90 años que le está intentando decir, no, de verdad que yo me importa su historia, que no quiero simplemente, esta es su historia y quiero que quede para la posteridad, para su familia incluso, ¿no? Porque es parte de la historia y queremos que se cuente bien. Claro, lo que pasa es que antes que vosotros habrán llegado tantos periodistas preguntando, tanta gente que se han vuelto desconfiados. ¿Qué historia de ellos, de las historias humanas, os llamó más la atención? De las historias de la gente. Yo le dejo a María porque creo que tiene una. María. Bueno, la verdad es que una de las que a mí me marcó más es la historia de uno de los técnicos de la GEN, la Junta de Energía Nuclear, que era el organismo que se dedicó a la descontaminación y que pertenecía al gobierno franquista. Paco Paredes había fallecido unos años antes, nos pusimos en contacto con su hija y después de mucha investigación y de ponerme incluso en contacto con otras personas de la GEN que seguían vivas y que no querían dar su testimonio, por miedo todavía, después de 55 años, bueno, pues me di cuenta que ese hombre, unos meses antes de morir, pudo por fin contar su historia. Y entonces, bueno, pues uno de nuestros capítulos ha sido pues un homenaje a él y a todos esos hombres que después de 55 años siguen manteniendo un contrato de confidencialidad que tuvieron que firmar cuando llegaron a Palomares. Muchos de ellos siguen sin hablar. ¿Sigue vigente? Es decir, para todos. No, por supuesto no siguen vigentes, pero para ellos en su mente sigue vigente su compromiso con ese secretismo de hace 55 años. Y él fue el único que después de muchísimos años consiguió hablar, dijo lo que pensaba y bueno, pues no llegamos a tiempo, pero por lo menos pudimos contarlo a través de los ojos, de la mirada y del cariño de su hija Pilar. Lo primero que nos dijeron, todo esto es en secreto y no hay que contar nada a nadie. A nadie. No contar nada de lo que están ustedes haciendo. Yo ya dije que hicimos unos análisis de orina y estoy esperando los resultados. Ya lo comenté yo.
Pero este audio entiendo que lo grabó él antes de morir, ¿no? Exactamente, sí, él lo grabó, le hicieron una entrevista, pues pocos meses, ni siquiera la vio publicada, murió pues una semana antes de que se publicara. Y bueno, pues la recuperamos y gracias al país y nada, pues ha sido realmente un gran homenaje, no solo a él, sino a todos esos hombres que, aunque no hayan hablado, hicieron un trabajo impecable, pero estaban sometidos a, bueno, pues a lo que estaban sometidos. ¿Y sobre el baño de Fraga hay intrahistoria? Es decir, eso, ¿cómo se organizó? ¿Quiénes le acompañaban? Pues muchísima. De hecho, daría para una serie solo el baño de Fraga. Al final, pues por cuestiones de producción tuvimos que contar un lado de la historia muy interesante que nunca se había escuchado, que era el del ayudante del embajador. El embajador ya falleció, también Fraga, están sus hijos, por supuesto, y también la hija del embajador, que llegamos a hablar con ella, que vive en Vermont y habla español perfectamente, se llama María Luisa, y que decía, mi papá me decía, hay que bañarse por América. Y entonces ella sale en todas las imágenes, es una niña con un gorrito, y durante un tiempo pensamos que ella igual podía ser parte de la historia, pero claro, hay que quedarse con un número de personajes porque si no sería una locura, ¿no? Claro. Y elegimos al ayudante del embajador porque fue el que organizó el baño. Él hizo el esquema de todo, de cómo iba a ser el horario, y entonces nos lo va contando cronológicamente, minuto a minuto, el primer baño que hacen en Mojácar, porque además no es solo un baño, hay más de un baño, ¿no? Entonces lo que es muy gracioso, él es un personaje maravilloso, y lo que es muy gracioso es cómo te cuenta que de repente Fraga les dio el esquinazo y se quiso bañar él solo para tener esa foto, por lo menos esa es su versión de los hechos, ¿no? Y efectivamente él aparece metiéndose en el agua solo. Hay un momento en el que el embajador está perdido, ha desaparecido Fraga, y entonces lo gracioso de esta anécdota es que él se tiene que meter en la tienda de los submarinistas americanos de la Navy, que estaban con unos bañadores, dice, asquerosísimos y tal, y ponerle un bañador de esos al embajador todo mojado, usado, y lo ve, y tenemos imágenes de eso, que eso es lo increíble, que encontrabas las imágenes, según él lo explica, ves eso, ¿no? Que el tipo de repente ves el bañador del embajador le va pequeño, el de Fraga le va grande, el del embajador americano le va pequeño, ¿no? Y entonces llegan y se ponen juntos y todo muy político y muy diplomático, ¿no? ¿Qué tal? Hombre, embajador, ¿dónde estaba usted? ¿No? Y tal, y así pues surgió la famosa foto. Y luego destacabais vosotros por lo que costó, ¿no? El testimonio este de Paco Paredes que hemos escuchado, pero me mete mucha gracia, Paco, el de la bomba. No, si yo ya les digo dónde está la bomba y no le hacían caso. Este fue uno de los casos, ¿no? De alguien muy, muy difícil. María vivió esto conmigo, ¿no? Y Marta Catalán, que también nos ayudó muchísimo y se hizo muy amiga de Rosita. Rosita es la mujer de Paco Simó, que no había salido nunca ni en televisión. Bueno, le hicieron unas fotos en su día donde se ve que tiene mucha vergüenza, es muy tímida. Costó muchísimo que nos concediera esta entrevista y estoy tan feliz porque yo creo que para ella, para sus hijos, para sus nietos, o sea, tiene que ser una alegría, pues eso, que esta historia quede contada en primera persona, porque yo creo que esta historia se ha contado, se ha tergiversado muchas veces, y entonces ella la cuenta pues como la mujer de la casa, ¿no? Que venían los americanos y todo esto, y hace mucha gracia, como dice, si mi marido me viera ahora me mataría, ¿no? Palomares, Días de Playa y Plutonio, os lo he dicho antes, yo no la he visto, no he tenido todavía tiempo para verla, pero no me he encontrado a nadie que no la haya visto que me haya dicho, es fantástica, te lo prometo, si no, no os lo diría. Todo el mundo dice que hay que ver esta serie. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, Tigañez. Siempre hay por qué vivir. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Que también pienso que es raro que no hayáis puesto Fiesta de Serrat, que no ha sonado últimamente en este programa. Que podría significar un acto de reconciliación de haberle destrozado su canción. Pero por Fiesta tiene que sonar la noche el día 23 de junio. Pero si ha sonado 30.000 veces los últimos días, que yo siempre a favor, ¿eh? El día de fiesta es el 23. Vale. Y hoy Mediterráneo, ¿por qué? Se cumplen 50 años de la publicación de este disco de Serrat, que no solo tenía este temazo, tenía aquellas pequeñas cosas. Lucía, La mujer que yo quiero, o sea, era un discazo. Tenía 50 años. Hay quien dice que 1971 fue el mejor año de la historia de la música. Hay un documental en Apple TV que lo reafirma, 1971, el año en que la música lo cambió todo, y es un año difícil de igualar. Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Imagine de John Lennon, What's Going On de Marvin Gaye, Tiny Dancer de Elton John, Me and Bobby McGee de Janis Joplin. Así que cuando estábamos en la redacción esta mañana hablando de muchas otras cosas y también de esto, hemos dicho, ¿cuál sería la tuya? ¿Cuál es la tuya del 71? ¿Cuál es la tuya? Pero yo tendría que tirar para ver una lista. Hemos mirado. Vale, pensaba que os habéis acordado así de... No, hombre, no, que yo no había ni nacido. Esta es la mía.
Es verdad, no te rías, que es verdad, yo no había nacido en el 71. ¿Tú no habías nacido en el 71? Hombre, ¿qué Yo te tampoco. crees? A ver ese DNI. Y me he venido también a las españolas, porque digo, ojo, de todas las que está diciendo Eva, también me Pero apetece esto ver es un cuál es. hit. Esto es un super hit del 71. Bueno, pues en el 71 nació una persona muy poco dotada para la música, que fui yo, para compensar esta gran estela de grandes músicos. Sastre y yo nos hemos quedado con American Pie. Temazo. En algunas listas americanas puesta en la 5ª canción mejor del siglo XX. A mí me Igual encanta esta esto canción. es Es muy excesivo, buena. pero esta canción es muy buena. Repasa los años 60, ¿verdad, Sastre? Sí, de la hemos historia estado del rock, documentándonos. de la gente que murió y que dignificó Y sus el versiones género. posteriores que hicieron que próximas generaciones pues conocieran este tema. Hombre, como la de Madonna. Eso es. Terrible, infame. Así que no- Bueno, que no llega abras, no abras debates paralelos, vaya. Me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. Me encanta esa canción también. Tú, Bayo. Bueno, no sé a quién le toca. Le toca a Brian. le toca a Brian. Yo en el 71 tenía como Tú- una menos- veintena de años menos 20. en negativo. A devolver, a Menos devolver. 20 o menos 30 o menos 50. No, menos 22 exactamente. Menos 22. Pero yo siempre me quedo con Bowie. Entonces Bowie siempre es una maravilla. Hombre, claro. Yo me podría haber quedado también con esta. ¿eh? Esto es un win-win. Bueno, ¿y quién no? Es un win-win. Sí. Bueno, las tres son win-win, las que habéis escogido. Hombre, la de Sara... ma. ¿Qué pasa? No, A mí me hombre. encanta la de Sara Janet. es Yo soy rebelde. rebelde porque el mundo me ha hecho Claro que así. sí. Porque nadie me ha tratado con Además, amor. Sara es súper rebelde. Era un año muy Imprime bueno. carácter, Yo he imprime ido más carácter. por el soul. Mira Eva, mira Eva. Ain't no sunshine. Oh, Eva, muy bien. Qué delicada, hija. Es que ella es fina en todo. Como la porcelana. Qué sugerente. Qué chula, Es joder. preciosa esta canción. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Y aparte tú? es súper triste. Pues mira, yo me he ido con un disco que me encanta. 1971 es Sticky Fingers de los Rolling Stones, que tenía el Brown Sugar abriendo, pero mi canción favorita de los Rolling Stones es esta. Es que son todos clasicazos. Wild Horses, Caballos Salvajes. Ojo, Neira, que te levantamos la sección, ¿eh? Neira, cuidado, ¿eh? De todas formas, Sastre y Sergio os habéis unido porque erais incapaces de escoger una cada uno. Contad la verdad. Porque yo me he asomado a la redacción un segundito y le he dicho, Sergio, yo contigo a muerte, con lo que sea. Y Dios, pero si no sabes cuál es, dice, me fío de ti. Podría haber escogido un globo, 2 globos, 3 globos que se hubiera apuntado. Hoy por hoy. ¡Ey! 2 minutos y nos vamos. Sara, venga, último compás. Pues es que hoy en el Comando N, esta mañana, Isidoro Tapia, que es un experto en energía y que además acaba de publicar Un planeta diferente, un mundo nuevo, nos explicaba cómo estamos cambiando, cómo cambia el modo en el que vivimos, ¿no? El tiempo que, y por ejemplo, daba un ejemplo que era el tiempo que pasamos en los edificios y en la calle. O sea, escucha cómo hemos cambiado. Hace 200 años, 8 horas de cada 10 del día, no hablo de la noche, la pasábamos al aire libre. Trabajábamos en la calle, se hacía mucha vida en la calle y la mayor parte de las actividades se hacían al aire libre. Ahora mismo es justamente al contrario, pasamos solo 1 hora de cada 10 al aire libre. La mayor parte del tiempo la pasamos dentro de un edificio, ya sea trabajando o trabajando desde casa o incluso un medio de transporte, ¿no? Me ha llamado mucho la atención. ¿verdad? Y luego lo de los esclavos que necesitaríamos que trabajaran en nuestra casa para generar todo lo que increíble todos genera los la cambios, energía. ¿verdad? Es buenísimo. Así que yo con esto que he dicho de la calle reivindico el estar en la calle, sobre todo con esta pedazo de canción. También no es del 71, es anterior, es ¿No del es año sí, 64, de ¿Habías Marzán de nacido? Vandelas. No. En el 64 mucho menos, pero la que reivindico es esta versión, que son David Bowie de nuevo Déjalo, y Sara, Mick déjalo, ya Jagger. mañana te lo traes preparado. Sí, ya se acaba. Porque ¿de qué año es la canción? La canción es del 64, ¿vale? Ajá. De Martha and the Vandellas. La versión que estamos escuchando en este momento son David Bowie y Mick Jagger y es una versión del 85. Me acuerdo del Bien. vídeo. Vale. El vídeo Está era buenísimo. perfecto. Antes no lo estaba explicando Perfecto. bien. Guapos, hay que saludar Exactamente emisora. No, mañana. Mañana. Hoy no tenemos Venga, tiempo de pues sí, saludar a saludo. emisora. No, nos hemos Ay, comido el ya, tiempo ya, porque ya. Sara se ha liado un poco y ha tenido que fuerte. ya Qué digo, fuerte. explicarlo. Del 85. Hasta mañana a partir de las 6. Pongan el despertador. Feliz día.
Hoy por hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.